audio en mi computadora, si no es con los micrófonos no funciona, no sé qué ha pasado. Algún botón le habría activado para que se desactive el audio, ¿qué será? Esto, no conozco mucho de la parte tecnológica tampoco. Tuve problemas en la primera hora. Ya, ahora vamos a ir retomando. ¿En qué parte hemos quedado, por favor? ¿Me pueden recordar? Hemos tenido una serie de situaciones durante la anterior semana. Estaba con muchas actividades y la verdad ya no recuerdo. ¿En qué parte hemos quedado? ¿Alguien me puede? Hemos hecho un ejercicio, licenciada, con los métodos webs. ¿Uno solamente? ¿Nada más? Dos. Dos, ya. ¿Y la importación hemos hecho? Eso creo que les dije que vayan preparando una hoja de... Eh, sí, licenciada, ahí hemos quedado. Ya, Teníamos que hacer hoy día ejemplos sobre la importación de ay, productos. ya. Entonces han preparado una hoja, ¿no? De 16 columnas. Si no, vayan preparando, por favor, ¿ya? Mientras yo voy a compartir. O acá en el mercado de nuestro país, ¿ya? Para realizar una importación de materiales tenemos que tener algunas regulaciones, algunas normas que van regulando, en este caso, el mercado internacional, el tema de la compra y venta que se realiza en territorio internacional o en el exterior. Entonces, estas actividades comerciales de compra y venta están reguladas por, en este caso, por algunas normas que se denominan Incoterms. Generalmente todas estas normas están realizadas en inglés, ¿ya? O son términos que están determinadas en inglés. Por eso es que Incoterms significa International Commercial Terms, más conocidas como Incoterms, ¿no? Son normas de carácter general que definen la forma de operar entre proveedores y clientes en contratos de exportación o importación de bienes. Generalmente la importación es traer, en este caso la importación es traer materiales acá a Bolivia. Exportar es llevar, en este caso generalmente Bolivia se encarga de exportar la materia prima, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, que más es regulado por estas normas que se denominan Incoterms. Y esos Incoterms que señalas pueden existir de diferentes variedades. Una de esas es el costo FOB. ¿Esto qué significa? Cash delivery, pago contra entrega.
Entonces, esta forma de negociación que existe entre los compradores y vendedores en el mercado internacional significa que el material está puesta en la tienda del exportador, corriendo por cuenta del importador los gastos de flete, embarque, derechos marítimos, aéreos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los gastos adicionales que se incurre dentro de la importación de materiales. Dentro de la importación de materiales, comentarles también que en el mercado internacional generalmente se realizan a través de seguros, o sea, el ejercicio de la actividad comercial en el exterior es más formal que en nuestro país. En nuestro país, lamentablemente, de alguna manera trabajamos o realizamos bajo la informalidad. La informalidad, ¿por qué? Por eso es que todavía dentro de nuestro país siempre hablamos el término de con factura o sin factura, lo cual es prohibido, digamos, y no debería existir. En los países aledaños y los países del exterior, toda la actividad comercial es realizada con factura. Hasta una tienda por la compra del pan de batalla, el pan de diario que existe, o la compra de una mini es realizado con factura. No existe el régimen simplificado en el exterior, todo es realizado con factura. Entonces, bajo esa formalidad que tiene, entonces, generalmente estas compras internacionales porque se van a trasladar de un lugar a otro lugar y en ese trayecto puede existir una serie de situaciones, contingencias como ser atracos, robos, también puede existir incendios por diversas circunstancias porque tal vez el transporte es, digamos, un camión y que además se ha calentado a tal manera el motor que puede generar un incendio, ¿no es cierto? Sino una serie de contingencias que se pudiera dar. Generalmente todas estas compras internacionales se realizan también complementado con los seguros, ¿ya? No te venden así directamente, digamos, cuando son compras así grandes, a no ser que sea, digamos, pequeños compradores, pero generalmente como son compradores entre empresas y son empresas serias, se van realizando a través de la alimentación de los seguros, ¿ya? Y obviamente incurrimos en otros gastos que nos van a exigir, ¿no? Como son, digamos, el transporte, también nos van a exigir el tema de los derechos marítimos por usar el espacio o el territorio en este caso, del lugar donde estamos comprando, también nos cobran ciertos impuestos o ciertos gastos adicionales que pudieran existir, porque ustedes saben que nada es aquí gratis, ¿sí o no? Por utilizar su territorio nos cobran también. ¿Ya? Entonces hay una serie de gastos. Entonces, ¿qué significa este costo FOB? Este costo FOB significa que el comprador simplemente coloca el material en la tienda y que todos los gastos adicionales o costos adicionales de acarreos, de carguillos, de colocar al transporte los fletes, corre por cuenta del importador. Entonces es una forma de negociación que tienen entre compradores y vendedores. Entonces ese es un Incoterms que establece el mercado internacional. El costo FAS, Free and Steam, ¿qué significa? Libre al costado del barco o del transportador, o sea, del medio de transporte. Podemos tener medios de transporte aéreos, marítimos, terrestres, etcétera. Ustedes ya conocen esos medios que han llevado, ¿no? En este caso, el vendedor o exportador se compromete a trasladar los materiales hasta el punto de embarque u otro lugar convenido. O sea, en este caso, el vendedor se compromete a trasladar el material hasta el transporte o hasta el lugar que nosotros hayamos convenido. Corre por él el costo del flete por parte del vendedor. Esa es una forma en este caso, del costo FAS. Y todos los otros gastos adicionales hasta colocar hasta nuestros almacenes corre por cuenta de nosotros. Nosotros vamos a actuar en este caso como importador de materiales o como compradores. El costo FOB, free on board, significa libre hasta el centro del barco. Ustedes saben que colocarlo también al medio, en este caso ya sea el barco, ya sea un camión u otro medio de transporte, trasladar desde la tienda hasta en este caso hasta el camión o hasta el barco también tiene un costo. ¿Quién no los va a trasladar? Realmente es una cantidad grande de materiales que estuviéramos importando. Entonces, la cotización del vendedor es mayor que las dos anteriores, o sea, el otro era solamente hasta la tienda y el otro hasta al lado del transporte que vamos a transportar. En este caso, ingresa al interior
del transporte, o sea, nos los colocan ya prácticamente para directamente ser transportado el material, ¿ya? Entonces, y los demás costos obviamente van a correr por cuenta de nosotros. Solamente él estuviera colocando o dándonos el costo adicional del carguillo hasta el transporte que va a transportar nuestro material. El costo CIF, Cost and Free, costo y flete. En este caso, el comprador paga el costo flete, pero no el seguro. Entonces, abarca un poco más la cotización. Corre por cuenta del vendedor el flete más adicional, pero no el seguro, ¿no? Entonces, el seguro ya corre por cuenta nuestra. Y tenemos el otro Incoterms también que es muy usual, es el costo CIF, Cost Insure and Free, es costo seguro y flete. Bajo esta modalidad, los costos, la cotización debe considerarse que el material debe ser puesta en puerto de destino a la orden del comprador o del importador con entera responsabilidad del vendedor. O sea que en este caso cubre todos los costos adicionales, en este caso no solamente de la adquisición, sino también del flete y el seguro pagado, que generalmente son los costos adicionales que se va incurriendo en una importación. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Ninguna? Ya. Entonces, una vez pactado, digamos, estas diferentes formas de negociación que existe entre el comprador y vendedor, o denominados Incoterms, se procede a la importación. ¿Qué va a pasar? Generalmente nosotros que estamos acá en el departamento de Oruro, la importación la vamos realizando a través de nuestro país vecino que es Chile, específicamente del puerto de Iquique, ¿no es cierto? Entonces, una vez fijado eso, se procede con la importación, a transportación por un medio terrestre, que en este caso es un camión. Ese camión va a transportar todo el material hasta Sofro, ¿no? Que es la zona franca, y donde obviamente va a intervenir la aduana nacional, que es la entidad que va regulando estos temas de importación y exportación. Ante esa institución que es la aduana, nosotros vamos a realizar la desaduanización del material o la legalización del material, porque si no lo realizamos de esa manera, obviamente ya es considerado como contrabando, y el contrabando está penado inclusive con cárcel, ¿no? Está establecido en las regulaciones del Código de Comercio. Entonces, debemos realizar la desaduanización. Para desaduanizar ese material, debemos contratar una agencia despachante de aduanas, que son las entidades, en este caso, autorizadas para realizar ese trabajo. Y ahí también, por ejemplo, como profesionales del área de contaduría, tenemos una especialidad, porque es específicamente también otra especialidad el tema de realizar estos temas de la desaduanización, tanto en importaciones y también actividades en el tema de las exportaciones. Es un área bien singular que muchas veces no es, digamos, conocido muy bien por los contadores. No solamente tenemos el área contable, el área de impuestos, el área de las finanzas, también está otra área que existe y es otro ámbito o otro campo laboral donde podemos ejercer. Entonces, estos agentes despachantes de aduanas realizan todo el trámite correspondiente ante la aduana nacional para la legalización del material, ¿ya? Y dentro de ese proceso de desaduanización pueden existir en eso, la aduana, a través del sistema que va utilizando. Antes se utilizaba el SIDURNEA, ahora utiliza el SUMA, que es el Sistema Único de Modernización de la Aduana, ¿no? Este es un sistema de la aduana que ayuda, digamos, a mejorar y la automatización de los procesos aduaneros implementados en la aduana nacional. Entonces, a través de este sistema y otros sistemas que van utilizando ellos, puede salir 3 canales de sorteo, ¿ya? Nuestro material, porque hay una cantidad enorme, ¿no?, de importaciones que se realizan, especialmente fin de año. Por ejemplo, los comerciantes van importando juguetes y una variedad de bienes para, digamos, colocarlos en el mercado por la época de fin de año. Entonces, hay una cantidad grande de importaciones. Entonces, dentro de esa cantidad grande de importaciones, el sistema sortea 3 tipos de canales. El tema del canal amarillo, el canal rojo, el canal amarillo y el canal verde, ¿ya? ¿Qué significa el tema de el que más nos conviene a nosotros como importadores? Es el canal verde. ¿El canal verde qué significa? Que los procesos con simplemente un trámite van a ser desaduanizados,
ya que no amerita mayor, digamos, procedimiento adicional. Realizando los pagos en la entidad bancaria que nos indiquen y todos esos trámites, va a salir la desorganización. Mientras que en el canal amarillo, ¿no? En el canal amarillo realiza un aforo de los documentos, o sea, revisa la documentación. A eso se refiere el aforo, ya realiza la documentación. ¿Ya? Entonces, demora un poquito más de tiempo, pero si nos sale canal rojo, ahí es ya más complicado y eso hay que evitar y hay que rezar cuando realicemos una importación que no nos salga canal rojo. ¿Por qué? Porque en este caso el vista de aduana, que es el funcionario de aduana, realiza el aforo documental y físico. O sea, ¿qué significa? Que revisa la documentación y revisa la parte física. Y si por algún motivo dentro de nuestros documentos dice que estamos importando 1000 unidades y físicamente verifican que está 1200, obviamente puede existir problemas. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento que más o menos se va desarrollando y una vez desaduanizado, realizada de la desaduanización por parte de esta agencia despachante de aduanas, obviamente se van a trasladar los materiales a nuestros almacenes. Ese procedimiento o ese proceso de desaduanización a veces no dura, digamos, un tiempo razonable de ser un día, 2 días, a veces dura hasta una semana. En épocas anteriores y en épocas, digamos, de alta demanda de importaciones, inclusive hasta sabe estar hasta un mes o más los bienes dentro de la aduana. Y por ese tiempo que nos los está almacenando la aduana, también tiene su costo, nos cobran, ¿ya? Y para la desaduanización, obviamente se va a presentar una serie de documentos, ¿ya? En este caso tenemos el formulario resumen de documentos, la factura comercial, o sea, la factura que nos ha entregado nuestro vendedor del exterior, los documentos de transporte, la parte de recepción, certificado de inspección previa o declaración del valor en la aduana, la póliza del seguro con el cual está viniendo la mercadería o en este caso el material, documentos de gastos portuarios, factura de gastos de transporte del material, lista de empaque y así una serie de documentos que se van incurriendo o gastos que se van incurriendo y obviamente nos van entregando los documentos. Con toda esa documentación se procede a la desaduanización. ¿Ya? Antes se denominaba póliza de importación, luego se denominaba declaración única de importación DUI. Ahora este último ha cambiado a DIM. Este es el último término que tiene el documento que nos permite desaduanizar. Declaración de mercaderías de importación, DIM, ¿no? El cual es un documento digital que dice que debe ser elaborada y firmada digitalmente transmitida por el declarante a la administración aduanera a través del sistema informático que ha establecido la aduana, que en este caso es el SUMA. Entonces, como están viendo, ya la aduana también se está, al igual que impuestos internos, se está digitalizando y automatizando en sus procesos de desaduanización. Esperemos que a través de esta modernización los procedimientos de desaduanización sean lo más antes posible. Como les indico, yo importé un vehículo hace unos 3, 4 años, el 2016, demoró una semana o 2 semanas la desaduanización de ese vehículo, ¿ya? Por otra parte, dentro de ese proceso de desaduanización también existen algunos aranceles, tributos que debemos cancelar, ¿ya? Establece, por ejemplo, el gravamen aduanero o el GA, que en este caso para bienes de capital es el 10% y para bienes de capital es el 5% y para bienes de consumo el 10% sobre el CIF-frontera. ¿Cuáles son los bienes de capital? ¿Alguien podría indicarme? ¿Alguien conoce qué son los bienes de capital? Nadie. No han utilizado esos términos dentro de los cursos inferiores. Licenciada, Sí. un bien de capital puede ser un equipo de un bien aduanero, bienes o servicios. Es muy bien, muy bien. Son en este caso los bienes de capital, son bienes duraderos, ¿no? O de uso en la producción o bienes de servicios, ¿no? Como lo ha indicado, ¿ya? Generalmente estos son bienes, son
todos los activos que utiliza una empresa para la producción o para la generación de servicios. Por eso es que el gobierno estimula a que sea el 5% y en algunos casos hasta el 0% puede ser. ¿Por qué? Porque se supone que a través del uso de esas maquinarias va a generar mayor empleo dentro del país. ¿Ya? Entonces, esos son los bienes de capital. Los bienes de consumo son los materiales, las mercaderías que van, digamos, para el uso de la sociedad. Muy bien, gracias. El otro impuesto que debemos cancelar es el IVA, impuesto al valor agregado. En este caso, el impuesto al valor agregado no tiene la misma alícuota que utilizamos acá del 13%, sino su valor real, que es el 14.94, el cual se cancela sobre sí frontera más el GAT efectivamente pagado, ¿no? Y otras erogaciones que pudiéramos tener al efectuar el despacho aduanero, que generalmente están o gastos que se hubieran realizado en el exterior. ¿Ya? Esos son los dos, digamos, tributos que se deben pagar dentro de la importación de bienes o de materiales para el presente caso. Para otros productos como son, porque no siempre, digamos, una empresa industrial puede importar materiales, también puede importar maquinaria, puede importar vehículos, puede importar una serie y una variedad de bienes, ¿no? Entonces, para esos otros aspectos, por ejemplo, para los vehículos, existe también otro impuesto que es el impuesto al consumo específico. ¿Ya? Que va a estar determinado en función a las cilindradas del vehículo. Y también existe también para las bebidas, para los cigarrillos, ¿no? O sea, está abarcado también el IC para esos tipos de bienes. Y para algunos otros tipos de bienes también está el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, hay variedad de impuestos que se deben cancelar conforme al bien en la importación de bienes. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario respecto a esta explicación adicional respecto a la importación de materiales. ¿Tienen la palabra? ¿Ninguna? ¿Todo se ha comprendido? Sí, licenciada. ¿Ya no tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? Bueno. ¿Ninguna? Ya. Licenciada, aparte de los bienes de capital, ¿qué bienes más dijo? Los bienes de consumo. Ya. Ya, entonces, esos serían, digamos, los parámetros generales que tendríamos que tomar en cuenta para la importación de materiales. ¿Está bien? Ya. ¿Alguna consulta, Selena? ¿Ninguna? Licenciada, Sí, Karen. una pregunta. En varios casos que he escuchado, hay en la aduana que llega mercaderías registradas y mitad no registradas. En ese caso, ¿cómo se haría? Si existe ese tipo de, digamos, de actividades que desarrollaría un comerciante, está, digamos, poniendo en alto riesgo su mercadería. Como les he indicado a través de los diferentes canales, si digamos a ese comerciante le tocaría el canal rojo, imagínense cuando realice la verificación. Va a entrar en problemas y lo van a considerar como contrabando y en este caso hasta puede tener penalización hasta de reclusión. El contrabando está penado hasta con la reclusión de la persona que está incurriendo en ese ilícito. Entonces es muy delicado realizar ese tipo de actividades. ¿Ya? Por otra parte, comentarles también que nosotros como personas podemos realizar podemos traer bienes de Chile, por decir, amparados en el tema de bona fide, en el término de bona fide. ¿Qué significa? Compras de buena fe. En este caso, las normas establecen que hasta $1,000 nosotros podemos traer bienes desde Chile. ¿Ya? Esos no están sujetos a la desaduanización. Dentro, al pasar la aduana, va con la factura que les habrían entregado, por decir, en Iquique, por decir de una laptop, ¿no? Que cuesta más o menos ese importe o menos, por decir $800. Entonces, con esa factura, en el momento que ustedes pasen la frontera, les van a hacer ingresar normal, amparados en este tema del término de bona fide, ¿ya? Que nos permite traer
bienes que puedan, por el monto, obviamente se supone que es para uso personal, nos permiten traer hasta $1,000. También podemos traernos una TV que cuesta 400 o dos TVs de 400 hasta $800, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, me traje una de Chile, sabes que fui allá, me traje, por ejemplo, un cesto de básquetbol para mi hija que se armaba, que costaba creo que 300 o $400 y no me dijeron nada, ni por la magnitud porque era grande este cesto de básquet para mi hija, era grande. Por el importe, como estaban parados con la factura que me había emitido en Chile, entonces cama pasó sin ningún problema, amparados en este tema del bona fide, ¿ya? ¿Alguna otra consulta más? Licenciado, una consulta para la asignación de los canales de acuerdo al Sí, color. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? ¿La cantidad es de al, la mercadería o qué? no, es al sorteo, es al azar, lamentablemente. Es al azar que el sistema va sorteando. Y por eso es que les decía en la explicación, hay que rezar para que nos toque el canal verde. Es al azar. Es como el juego de azar, ¿no? Que nos puede tocar el premio o no nos puede tocar. Licenciada, tengo una consulta. Mm. ¿De qué depende la gravedad del que podemos ser afectados si nos sale canal rojo? Por ejemplo, usted dijo que podemos, bueno, se paga igual con pena en la cárcel, ¿verdad? Y Dep- creo, o he escuchado otros donde pagan multa. Eh, ¿De qué depende eso? En este caso va a depender de la materialidad, ¿no? Del tema de la materialidad, o sea, la cantidad. Por decir, si nosotros estamos importando mil unidades de un determinado bien y por alguna razón, digamos, no sé, pues tal vez el vendedor se ha equivocado y nos ha colocado 1,002 unidades. Entonces, imagínense, por 2 unidades, supongo que la aduana no se va a hacer lío. Pero si por el contrario nosotros declaramos 1,000 y al salirnos canal rojo por nuestra mala suerte, entonces va a ir el agente aduanero o el técnico aduanero va a ir a realizar el aforo, entonces, ¿qué va a verificar? Que esté 2,000, imagínense, el 100%. Entonces, en ese caso, obviamente, la responsabilidad del importador ya es fuerte, ¿no? Existe una materialidad grande, una significatividad en el tema de lo material significa un material significativo que estuviera eludiendo la legalidad de la desaduanización. Entonces, ahí va en función a la materialidad de los bienes que estuviéramos nosotros declarando y todos los procedimientos que al interior tiene la aduana. Como les indico, este otro ámbito es otra especialidad en las cuales también nosotros como contadores podemos especializarnos. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Muy bien, ahora desarrollemos un ejercicio práctico para ver cómo se va desaduanizando, o sea, cómo se va realizando la importación y cómo vamos realizando nuestros registros y cómo se incorpora a los almacenes. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos este pequeño ejercicio planteado acá que tengo para la importación de material. Dice, la industria SRL, Salvador SRL, importa de Alemania, dice, material A, 7,000 unidades y material B, 8,000 unidades. Con un valor FOB, entonces estamos utilizando, en este caso, el Incoterms del FOB, ¿no? El costo FOB de $15,000 y $20,000. ¿Qué significa el costo FOB? Recordemos. ¿Alguien? Significa que el vendedor no los va a colocar en el medio de transporte el material, ¿no? Que va a incurrir él con el costo del carguillo y hasta trasladarlo al medio de transporte con el cual vamos a importar. Como estamos importando de Alemania, obviamente esto va a ser transportado por el océano y va a llegar a Iquique, al puerto de Iquique. Y del puerto de Iquique nosotros vamos a traer hasta nuestros almacenes, ¿no es cierto? Entonces, el vendedor, El Salvador SRL, o bueno, no sé, va a colocar nuestro material en el barco. Hasta ahí llegaría la responsabilidad del vendedor, ¿ya? Por 15,000 y 20,000 respectivamente, cancelándose con cheque del BNB al tipo de cambio oficial de 6,96.
Generalmente todos estos costos que se van incurriendo se van realizando a través de giros bancarios, ¿ya? Las entidades financieras de acá de Bolivia tienen también convenios a nivel internacional con bancos internacionales, generalmente a través de este grupo Santander. ¿Ya? Entonces, a través de esos medios vamos a realizar estos pagos. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense ir con dinero en efectivo hasta Alemania o viajar allá, tal vez nos implique mayor costo a que realizar un giro bancario. Y también corremos el riesgo de tener dinero, cuando llevamos dinero en efectivo, corremos el riesgo de que nos asalten y nos quiten el dinero, ¿no es cierto? Entonces se realizan generalmente en el exterior a través de giros bancarios. Para ir a Chile, que no es tan lejos, muchas personas llevan en efectivo, pero tienen un gran riesgo ahí de ser asaltados y obviamente ser extraídos el dinero. Hay muchas personas que han debido escuchar, tal vez ustedes también, que en el momento en que van llegando de la flota y van bajando en este caso a los diferentes hoteles. En ese momento a veces los chilenos, dice, o sea, la gente que es mala vida de allá, ¿no? Porque en todo lado existen los delincuentes. Dice que en ese momento a veces les van asaltando porque saben que están yendo con dinero en efectivo. Entonces, a veces es preferible ver el costo-beneficio que existe. Cuánto nos cuesta realizar un giro y cuánto nos cuesta, cuánto riesgo tenemos en este caso de llevar en efectivo. ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a realizar, como son cantidades grandes y las empresas también van incurriendo en importaciones grandes, tanto de maquinarias, de materiales y otro tipo de bienes. Entonces, vamos a realizar conforme lo establece y conforme lo debería ser a través de los giros bancarios. Ya, entonces tenemos esa importación de dos materiales, A y B, con 15.000 y 20.000 respectivamente. Entonces, vayamos a la hoja Excel. ¿Lo visualizan? No, Lice. Ya. No, No se visualiza. Ya, entonces le he debido compartir parcialmente. Ya, ahora sí. Ahí está la hoja de importación. Lo que les dije, que vayan elaborando una hoja de 16 columnas. Y un libro diario más. ¿Ya? Entonces ahí tenemos hoja de importación. Podemos tener todos los detalles que ustedes necesiten, ¿no? Pero vamos a colocar el detalle en donde va a estar el tipo de material que estamos importando. Tenemos material A y material B. Luego la unidad de medida. En este caso estamos importando unidades, 7.000 unidades de A y 8.000 unidades de B. Luego tenemos el valor FOB, ¿no? El valor con el cual, bajo el Incoterms que estamos importando. Y en este caso tenemos 15.000 y 20.000. Esos importes están multiplicadas por el tipo de cambio oficial que es 6.96. ¿Está bien? 15.000 por 6.96. 104.400 y 20.000 por 6.96, 139.200. Total, tenemos 243.600, que eso va a equivaler a los $35.000. Vayamos al tema de nuestro libro diario. Entonces, por el primer asiento, por el pago de la adquisición, bajo el Incoterms del FOB, entonces vamos a tener el siguiente registro. La cuenta que nos va a permitir acumular de manera transitoria todos estos costos es materiales en tránsito, ¿ya? Y podemos colocar subcuentas material A, material B con los importes correspondientes a la adquisición contra bancos moneda extranjera. Si estamos importando maquinaria, será maquinarias en tránsito. Si estamos importando un vehículo, será vehículos en tránsito. Es así dependiendo bien que estamos importando. Si estamos importando mercaderías, mercaderías en tránsito, ¿no? Entonces eso está sujeto al bien que estamos importando. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, Lice. Ya, muy bien. Vayamos a la siguiente operación. ¿Ya? Tenemos la siguiente operación. Hasta ahí no habría ningún problema. Entonces, hasta acá vamos a ir marcando con un color diferente. Vayamos a la siguiente operación. ¿Qué dice? Esto voy a cerrar. ¿Qué dice? 2. Se cancela flete marítimo hasta Iquique por $1.000, cancelándose con cheque del BNB. Ya.
Por una parte, ¿por qué la consulta que yo tengo hacia ustedes? ¿Por qué dentro de esta operación no he tomado el crédito fiscal si me están emitiendo factura? ¿Alguien? Sin miedo, estamos aprendiendo, jóvenes, Porque es una compra, licenciada. porque es una compra, debería tener Dice, mucho más, pues deberíamos tener mucho más. dice, Sí, Porque no está porque la factura es de otro país. muy bien, Daniela, porque la factura es de otro país y esa factura no sirve para efectos impositivos acá en Bolivia, ¿sí o no? Sí, para documentar la operación, la transacción, sí, para documentar. Porque ustedes saben que toda transacción debe estar documentado con el documento correspondiente que es la factura, ¿sí o no? Para efectos, sí, de documentar nos sirve, porque ¿con qué vamos a eh, nosotros indicar que estamos adquiriendo este valor para efectos de desorganización y todo? ¿No es cierto? Para documentar nos sirve, pero para efectos impositivos no nos sirve porque son gastos o del exterior y eso no tiene su, en este caso, su legalidad dentro del país para que sea descontado o sea registrado el crédito fiscal IVA. Muy bien. Entonces, continuemos. Tenemos la otra transacción que establece, dice, el flete marítimo de $1,000, ¿no? Al tipo de cambio oficial. Entonces, desarrollemos nuestra hoja de costos, ¿ya? Y acá tenemos, en la columna 4 va a ser flete internacional. Y tenemos ahí los 6,960, ¿no? Que simplemente es 1,000 por 6,96, 6,960. Ahora, ¿cómo indico o cuánto asigno el importe a material A y a material B? ¿Cuánto de esos $1,000 le corresponde a material A y a material B? Para esa distribución de ese costo, debemos tener una base de distribución, ¿ya? Y generalmente el flete está asociado ¿con qué? Está asociado con la cantidad o, en este caso, la cantidad que estoy importando, ¿sí o no? O al volumen de que estoy realizando, ¿sí o no? No es lo mismo importar, digamos, que me cobren por la importación de 2 autos a 5 autos, ¿o sí? No, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por los 5 autos me cobrarán una cantidad mayor y por los 2 otra cantidad, ¿sí o no? O por unidad otra cantidad, ¿sí o no? Generalmente la importación de vehículos, creo que si no mal me equivoco, era el flete de $300 a $500, ¿no? Entonces, para distribuir este costo de los 6,960, vamos a tomar en cuenta las unidades que estamos importando. En este caso, los 7,000 y 8,000. ¿Cómo realizamos el cálculo? Entonces, acá están los cálculos auxiliares, ¿ya? Flete material A. Entonces, 7,000 divido entre los 15,000, que es el total de las unidades que estoy importando. Y ese factor multiplico por los 6,960. Por los 6,960. Y eso me da que del costo total del flete de los 6,960, 3,248 le corresponde a A. Para B, 8,000 divido entre 15,000, 8,000 acá está, entre el total de las unidades que estoy importando y multiplico por los 6,960. Y eso entonces le corresponde 3,712. De esa manera distribuyo el flete, el importe total entre los dos materiales o entre la cantidad de materiales que podría importar. Porque no solamente puede ser 2 materiales, yo estoy ejemplificando con 2, puede ser una lista de materiales que podríamos importar. ¿Ya? ¿Alguna consulta ahí? No, ninguna, lista. Ya, realicemos el registro. Entonces, la cuenta siempre que nos está acumulando es materiales en tránsito y coloco flete internacional, 6,960 contra bancos 6,960. Ya, entonces, marcamos esto que ya está realizado. Vayamos a la siguiente operación. ¿Qué dice? Se toman los servicios de Visa Seguros, dice por lo seguro internacional 250. O sea, nos va a cubrir las contingencias que pudiera dar en el territorio internacional. O sea, desde, en este caso, desde Alemania hasta la frontera, hasta Pisiga es la frontera acá, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí dice que nos está cobrando un canon de 250.
Y por el nacional, desde Pisiga hasta nuestros almacenes, dice $150, ¿ya? Entonces acá vamos a primeramente registrar todo lo internacional. Lo nacional lo vamos a dejar pendiente. ¿Ya? Por eso estoy marcando con amarillo. Entonces registramos. Tenemos seguro internacional. Y tenemos 50 por 6.96 y ahí tenemos los 1.740. ¿Cómo distribuyo también este importe? Ahora, ¿cuánto le va a corresponder a A y cuánto le va a corresponder a B? Generalmente los seguros tienen relación con el importe que estamos adquiriendo, porque si pasara algún robo o alguna contingencia, nos van a reponer el valor que nosotros habríamos incurrido en la compra de este bien. Entonces, su base de distribución va a ser el valor FOB, ¿ya? Entonces, tenemos acá el otro cálculo auxiliar. Seguro A divido 104.400 entre el total de la compra, los 243.000, multiplicado por los 1.740 y de ese resultado nos da que 745,71 le corresponde a material A. Y para el otro tema, 139.000 dividido entre los 243.000 multiplicado por el importe, le corresponde 994,29 a B. Esta distribución tenemos que realizarla de una manera bien razonable, cosa que nos permita en algún momento determinar costos reales. ¿Sí o no? Porque estos costos que vamos a realizar en la importación, vamos a también compararlos, que si es que existe el material acá en Bolivia, compararlos con cuánto nos cuesta. Si por decir en Bolivia este material está 15 bolivianos, ¿nos conviene importar o nos conviene comprar acá? Tomando en cuenta este costo unitario determinado acá. Eso que estoy marcando acá. Nos conviene comprar acá. Nos conviene comprar acá, ¿sí o no? Porque estamos incurriendo en un costo unitario mayor al que está acá. Entonces, tenemos que por eso distribuir de una manera razonable estos costos, cosa que sean los más reales posibles para tener un costo unitario, en este caso, confiable, que nos permita comparar con el tema de el costo que incurramos acá. Un minutito, por favor, la batería se me está apagando. Ya. Siguiendo entonces, como les indicaba, debemos tener costos reales precisos, cosa que, digamos, nos permita obtener un costo real que comparemos también con lo que se pueda comparar con lo que se pueda, en este caso, realizar en Bolivia. ¿Ya? ¿Para qué vamos a incurrir en esta serie de trámites, en esta serie de riesgos que podríamos tener en la importación, no solamente en el tema, digamos, de la aduana, también en el tema de que seamos sujetos de asaltos y una serie de situaciones que se puedan presentar, ¿sí o no? Hoy en día, mucho más ahora, a raíz de la pandemia, la gente está muy desesperada, existen muchas situaciones que se están dando al interior del país, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, este seguro, como les había indicado, se va a distribuir en base al valor. Entonces, ya hemos visto que 745 le corresponde a A y 994 a B. Entonces, vayamos marcando también esa casilla. Realicemos el registro. La cuenta siempre que nos permite acumular es materiales en tránsito y colocamos seguro internacional por los $250 que equivale a 1.740 contra bancos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Muy bien, vayamos a la siguiente operación. Estamos dejando pendiente el seguro nacional.
Mediante nota de débito, el BNB dice se cancela comisiones bancarias por $100 en la sucursal de Iquique. Entonces, como todos estos giros siempre implican un costo adicional que es la comisión, ¿no es cierto? Ningún banco nos los va a hacer de manera gratuita. Y además que todas las operaciones dentro de las instituciones financieras siempre son lucrativas y por tanto nos van a cobrar. Entonces, realicemos esa transacción dentro de la hoja de costos, comisiones bancarias. Y tenemos ahí $100 más $100 que nos están cobrando por $6.96 en Iquique. Ya ha llegado ahí nuestro material, 696. Entonces pagamos. ¿Cómo distribuimos? Generalmente las comisiones se van también tiene relación en este caso con el importe que estamos girando. Entonces va a tener la relación con el valor FOB. Entonces, de la misma manera que en el seguro, dividimos 104.000 para el material A entre los 243.000 multiplicado por los 696. De ahí que el resultado le corresponde 298,29 a A y 397,71, a B. Registremos nuestro asiento. Va a ser asiento número 4, materiales en tránsito, comisión bancaria 696, banco 696. Como ustedes ya pueden verificar en todos estos gastos, tomando en cuenta el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque esos documentos, como son emitidos en el exterior, no me sirven para efectos tributarios. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda, por favor? ¿O todo está comprendido? Muy bien, vayamos a la otra operación. ¿Qué dice? Se cancela, dice, a la Cámara de Comercio de Chile $400 por la importación de materiales, el cual debe ser cancelado mediante cheque del BNB. Entonces, por hacer uso de su territorio, la Cámara de Comercio de Chile nos está cobrando $400. Entonces, ahí tenemos costos puerto y ahí tenemos la casilla. Entonces, esos costos puerto también la vamos a distribuir sobre el valor FOB, porque sobre ese importe que estamos importando nos está cobrando este importe, generalmente sobre ese importe. Entonces, tenemos acá gastos puerto o costos puerto del material A. De la misma manera que en el anterior caso dividimos, y por eso lo he simplificado ya acá, de la misma manera dividimos los 104.000 entre los 243.000 multiplicado por los 2.784 que equivale a los $400. De ahí que para A le corresponde 1.193,14 y para B, en este caso va a ser la división de 139.200 sobre 243.600 multiplicado por los 2.784. Y para B es 1.590,86. Lo he hecho de manera más directa acá, apoyándome en esta planilla Excel que es muy, muy, muy práctico para nuestra profesión. Entonces, realicemos el registro. Voy a tener asiento número 5. Materiales en tránsito, costos Puerto Iquique, los 2.784 equivalentes a $400 contra bancos. Vayamos a la siguiente operación. Dice, se cancela el gravamen aduanero, el GA, correspondiente al 10% sobre sí frontera mediante cheque del BNB. Acá ya estamos cancelando entonces un tributo que establece. Entonces, para realizar esa cancelación, determinemos el sí frontera o el valor hasta la frontera de nuestro material, que simplemente esto va a ser la sumatoria del valor FOB más todos los costos adicionales que habríamos incurrido como ser fletes, seguros, comisiones, costos puerto, etcétera, etcétera. Y esa sumatoria nos da, en este caso, 109.885,14. Y para lo propio para B, también sumamos el costo de adquisición bajo el Incoterms del FOB, el flete internacional, el seguro internacional, la comisión bancaria, los gastos puerto, y eso asciende a 145.894,86. La sumatoria 255.780. Verifiquemos realizando una suma, en este caso horizontal. Voy a realizar la sumatoria de esos importes
y sale los 255.780. Entonces, hasta ahí estuviera acumulado nuestros costos o el valor hasta la frontera, ¿ya? Y eso se denomina CIF frontera. No realizo ningún registro. ¿Eso dónde va a estar? Simplemente acá, en nuestro libro mayor. Acá. Hasta acá es, ¿no es cierto? Entonces, acá simplemente mayorizo y ahí están los 255.780. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Dice, no ¿Alguna nomás duda? podría explicar, por favor. Ya, reitero, debemos determinar, nos indica el planteamiento, el GA, y el GA, como hemos indicado en la parte teórica, establece que debemos pagar el CIF frontera o el valor hasta la frontera. Sus audios, por favor. Fernanda Muriel. Segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, ya en estas alturas tiene dificultades para escribir. Para ellos está dirigido a la categoría de integración. Señorita Fernanda Muriel, por favor, vaya controlando su audio. Ya, entonces, como habíamos indicado en la parte teórica, establece que el GA debemos pagar sobre el valor que habríamos incurrido hasta la frontera en la adquisición de este material. Entonces, necesitamos determinar el valor hasta la frontera de nuestros materiales y eso se coloca como CIF frontera. El CIF frontera simplemente es la sumatoria de todos los costos que habríamos incurrido, tanto en la compra bajo el Incoterm del FOB, más los fletes, más los seguros, más las comisiones bancarias y más los costos de puerto, es la sumatoria. Entonces sumamos 104.400 más 3.248 más 745,71 más 298,29 más 1.193,14 y eso asciende a 109.885,14. Lo propio para B, realizamos la sumatoria del valor FOB, flete, seguro, comisión, costos que habríamos incurrido en el mercado o en el territorio internacional. Y eso asciende a 145.894. La sumatoria nos va a dar de ambos montos, 109 más 145.000, nos va a dar 255.780. Verifico eso que si está bien, de manera, lo que he sumado de manera vertical, verifico que de manera sume. Entonces simplemente acá he hecho la sumatoria de el valor FOB, el flete, el seguro total, la comisión total y los gastos de puerto. O sea, 243.600 más 6.960 más 1.740 más 696 y más los 2.784 iguala con el importe que habríamos sumado de manera vertical. Y ahí tenemos 0. Por este monto del CIF frontera no realizo ningún registro. ¿Por qué? Porque he estado realizando acá, paulatinamente en función a lo que se ha ido desarrollando. Y eso lo he mayorizado acá. Y verificamos. Hasta ahorita tenemos registrado hasta ahí. Hasta acá tenemos registrado el valor de la adquisición, el flete internacional, la comisión bancaria, el seguro internacional, la comisión bancaria y los costos de puerto. Hago una sumatoria hasta ahí y ahí está. Y eso iguala con los 255.780 que he determinado hasta este momento. ¿No es cierto? Solamente he sumado acá para fines de determinar el GA que me está diciendo el planteamiento, que indica se cancela el gravamen. Y conforme a la explicación teórica que hemos realizado, el gravamen se cancela sobre CIF frontera. Muy bien. Entonces tenemos acá el cálculo del GA. Cálculo del GA. Entonces acá, como ustedes pueden verificar, también de alguna manera tomado en cuenta en un detalle todos los costos, tanto en dólares como en bolivianos. E iguala con el CIF frontera, los 255.780. Y en dólares serían 36.750. Saco de ese importe en este caso de los bolivianos, saco el GA, que va a ser el 10%. 10% de 255.780, 25.578. Y ese sería el GA que debemos cancelar aduana por la importación de los materiales que estoy importando. ¿Alguna consulta hasta ahí? Lisa, uno más puede explicar, por favor. Ya.
Entonces, habíamos determinado acá el sí frontera o el importe que nos cuesta hasta la frontera de la importación de estos dos materiales, el cual asciende a 255.780. Entonces, acá también he vuelto a detallar eso. Y sobre ese importe que he gastado en el exterior, la aduana o las disposiciones establecen que debo pagar el 10% por concepto de GA, gravamen aduanero. Entonces, sobre ese importe, multiplico simplemente sobre 255.780, multiplico por el 10%. Entonces, el GA que corresponde pagar por la importación es de 25.578. Ya, ahora, esos 25.798 que debo pagar como aduana, ¿cómo distribuyo? ¿Cuánto le corresponde al material A y cuánto le corresponde al material B? Entonces, la base de distribución, como hemos ido realizando en los anteriores costos, vamos a tomar en cuenta el costo más actual. ¿El costo más actual cuál es? ¿El valor FOB o el CIF frontera? ¿Sí, frontera? El CIF frontera, el CIF frontera. Entonces, ¿por qué? Porque hemos incurrido en una variedad de costos acá, ¿sí o no? Entonces, ya no es el valor actual, el valor FOB, sino el CIF frontera. Entonces, sobre ese CIF frontera va a ser mi base de distribución. Entonces, ¿cómo calculo? Para ver cuánto le corresponde a del GA que he determinado que es de 25.578. ¿Cuánto le corresponde a A y cuánto le corresponde a B? Entonces, simplemente, el CIF frontera, el GA para A va a ser CIF frontera, que es 109.000, aquí está, ahí, lo voy a demarcar con otro color, a ver. Ahí con verde, divido entre el CIF frontera total. Y el CIF frontera total es 255. Hago esa división y multiplico por los 25.578 que he determinado como importe a cancelar por concepto de gravamen aduanero o GA. Y de ese importe le corresponde 10.988,51 a A, y de la misma manera calculo para B. Si frontera de B, que es 145.894, divido entre el total del CIF frontera 255.780. Multiplico por los 25.578 y eso nos da 14.589,49. Y el total, obviamente, los 25.578. De esa manera distribuyo este tributo correspondiente al GA. ¿Cómo registro? Entonces registro esa operación. La operación va a ser al asiento número 6, materiales en tránsito, la cuenta siempre transitoria que me está permitiendo acumular, subcuenta GA o gravamen aduanero, los 25.578 contra bancos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, de esa manera ya he cancelado el gravamen aduanero arancelario. O sea, el tributo ya me está cobrando en la aduana, ¿no? Ya estamos desaduanizando el material. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda para seguir avanzando? Muy bien. Asiento número 7. Se cancela el IVA por la importación de materiales mediante cuenta del BNB. Entonces, el otro tributo que también establece o que está establecido en la importación de materiales es el IVA, ¿no? El IVA. Entonces, calculemos el IVA. Y acá tengo. El IVA indica también, conforme a la teoría que se les ha indicado, se debe cancelar sobre el CIF frontera más el GA y otros costos adicionales que habríamos incurrido en territorio internacional. Por eso es que también he dado el territorio internacional acá y acá el nacional. Y de esa manera es que no todavía he dejado pendiente este costo. ¿Por qué? Porque es de territorio nacional. Entonces, calculemos. Y acá está el cálculo del IVA, 14.94. Entonces, nuestro CIF frontera que teníamos acá, CIF frontera, es de 255.780 o equivalentes a 36.750 en dólares, ¿no? Entonces, vamos a agarrar, ahí está, 255.780. ¿Cuánto es el GA? 25.578, 25.578. Sumo ese importe y esa es la base imponible para calcular el IVA.
Entonces, la sumatoria nos da 281.358. Entonces, sobre ese importe, calculo el 1494. 281.358 por el 1494, que es la alícuota para importaciones, nos da 42.034,89. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Sí, Lisa. Ya. Sí, licenciada. Ahora, ¿cómo registro el asiento? ¿Registro al costo? ¿O cómo registro? ¿Cómo se registra el crédito fiscal? Acá no es costo, ¿no? Eso va a ser crédito fiscal IVA. El asiento número 7 va a ser entonces crédito fiscal IVA contra bancos 42.034,89. Y este crédito fiscal también va a ser registrado a través de su DIM, ¿no? Antes denominado póliza, luego DUI, ahora DIM, declaración de importación de mercaderías, va a ser registrado en el libro de compras, para lo cual existe una resolución administrativa de impuestos internos específica para llenar esta DIM. No es así como normal como las facturas normales, ¿sí o no? Porque dentro del libro nos va a pedir el número de factura, el número de orden, el importe, la fecha, ¿sí o no? Pero esta DIN no va a tener esos aspectos. Entonces, hay una resolución específica para el llenado en el libro de compras. Y obviamente normal se va a netear con el débito fiscal en el momento de la declaración. ¿Está bien? ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Ninguna? Ya, muy bien, Brian, gracias. Entonces, continuemos. Vayamos a la siguiente operación. ¿Qué dice? Entonces ya habríamos revisado. Se paga almacenes, dice el 1% sobre sí frontera, cancelándose mediante cheque del BNB. Lo que les comentaba, ¿no? Que cuando, digamos, nuestro material llega a la aduana, ahí se almacena durante todo el tiempo que implique la desaduanización de este material o la legalización de este material, ¿no? Entonces, ese tiempo puede durar un mes, una semana, 2 semanas, dependiendo en este caso, de la agilidad que tenga la aduana. Anteriormente duraba hasta un mes la desaduanización y obviamente eso ha generado mucho reclamo dentro de la importación que realizan los diferentes comerciantes. Es mucho tiempo porque primeramente les cobran por el almacenamiento y segundo, obviamente ese producto no llega pues al mercado en su momento preciso, ¿no? Especialmente alguna vez si no toman las previsiones, imagínense que un importador esté realizando una compra de juguetes para diciembre, cuando lo realice en diciembre y si sería burocrático esta desaduanización, ya va a salir la mercadería después de Navidad y eso ya no es oportuno, ¿sí o no? Entonces, a raíz de eso es que la aduana también ha digitalizado y ha modernizado a través de ese sistema, y me indican que cada vez está siendo más ágil la desaduanización. Pero, sin embargo, siempre demora un tiempo, que puede ser de 3 días, 4 días, y por ese periodo de almacenaje nos cobra la aduana, no nos da gratuitamente sus almacenes. Entonces, a raíz de eso se genera el gasto por almacenes. Entonces, vamos a tener el cálculo, vamos a tener almacenes. ¿Cuánto estamos pagando? Dice el 1% de almacenes. Entonces, tenemos y ahí está. La aduana nos va a entregar una factura y por tanto tenemos acá el cálculo. Almacenes, sí frontera 255.780, que obviamente estoy sacando acá del cuadro. Acá está, 255.780, ¿no? Entonces,
de ahí nos indica que el 1% nos está cobrando. Entonces, 255.780 por el 0.01, eso alcanza a 2.557. Como la aduana nos está entregando ya la factura y eso está en territorio nacional y eso está, o sea, es válido para efectos impositivos, le sacamos el IVA del 13%. Y el valor neto de 2.225 es el cual vamos a registrar en nuestra hoja de importación. Esto ya hemos registrado, no he marcado. Ya, ahí está. Vamos a marcar. Listo. Entonces, como estamos realizando sobre sí frontera, esa va a ser su base de distribución. Entonces, tengo para A 109.885,14, que es su sí frontera, divido entre el total de sí frontera de 255.000 y multiplico por el valor neto, 225,29. Entonces, de ese importe le corresponde a 956. Para B, 145.000, que es 894, que es el sí frontera de B, multiplico sobre el total de sí frontera de 255.780. Multiplico eso por el valor neto de 225 y eso nos da que para B de este importe de almacenes le corresponde 1.269,29, perdón. El total 2.225,29. Entonces registro ese asiento. Entonces va a ser mi asiento número 8. Materiales en tránsito, almacenes, aduana, el crédito fiscal contra bancos. Y ahí tengo los importes correspondientes que he calculado acá en el tema de almacenes. 225,29 a materiales en tránsito, el crédito fiscal los 332,51 y el total de los 257,80 a bancos. ¿Está bien? Ya, muy bien. Vayamos a la siguiente operación. Entonces, tenemos acá, primeramente, recordaremos que hemos dejado pendiente el Seguro Nacional de 150. Entonces, registremos esa operación en nuestra hoja de importación. Seguro Nacional. El Seguro Nacional dice que es de más 150 por 6.96. Y eso asciende a 1.044, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia? Por la factura, ¿no? Porque ya estamos considerando el valor de la factura porque es territorio nacional. Entonces, ahí tenemos los 1.044, Seguro Nacional, el cálculo. Sacamos el 13%, que es 135,72, y el valor neto, la diferencia de los 908,29. Y eso es lo que debemos distribuir acá en los costos. ¿Sobre qué base vamos a distribuir? Sobre el sí frontera. De la misma manera. Entonces, sobre sí frontera, de la misma manera, al igual que el almacenes, calculamos 109 entre 255 multiplicado por los 908,28. ¿Ya? Y eso asciende a 390,20. 390,20. Lo propio para B, 145 el sí frontera, dividido entre el sí frontera total, multiplicado por los 908,29, y eso nos da 518,08. La sumatoria nos 908,28. Registramos en nuestro libro diario, y ahí tenemos el asiento número 9, materiales en tránsito, Seguro Nacional, el crédito fiscal y los importes que hemos calculado en la hoja de importación. 908 el valor neto materiales en tránsito, el crédito fiscal los 135, ahí está, 135,72, y 1.044 el total que hemos pagado, 1.044 contra bancos. Muy bien, entonces ya estamos yendo a la conclusión de nuestra importación. ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor, hasta ahí? ¿O no existe una consulta? Muy bien, entonces vayamos a la siguiente operación. ¿Qué dice?
Se cancela, dice, el flete hasta Oruro por $600. O sea, el transportista que nos ha traído desde la frontera hasta nuestros almacenes nos está cobrando $600. Entonces, ese sería el flete nacional. Un minutito, por favor, me está llamando el decano. Y materiales en tránsito. Entonces, de esa manera, señoritas y jóvenes, se realiza una importación de materiales. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Ninguna? ¿Ustedes han realizado esto en inventarios el año pasado en contabilidad 2? Porque deberían haber realizado la importación de mercaderías. No, Lice. Muy bien, ahora ya sabe. ¿Interesante o no, no es interesante? Interesante. Ya, ahora les voy a dar una experiencia vivida que les va a ayudar mucho a ustedes en el ejercicio de su profesión. Yo he realizado una adquisición, como les estoy comentando, de un vehículo, ¿ya? De un vehículo un vehículo de Toyota, nuevo, no vehículo así de segunda mano. También se puede realizar, por si acaso, eso. No siempre se puede realizar la importación de vehículos usados, ¿ya? Ese importe era un valor FOB. Adquirí bajo esa modalidad y me costaba, creo, si no mal me equivoco, 14,000, si no mal me equivoco, ya no me acuerdo muy bien, 14,000, ¿ya? Era $14,000 que costaba en Chile. Fuimos con mi familia a modo de ir a dar una vueltita por allá, porque tampoco es mucho costo. Comentarles que el pasaje desde acá hasta Chile o hasta allá Iquique cuesta 100 bolivianos ahora debe ser, esa vez creo que costaba 80 bolivianos. El alojamiento allá no es más de 200 bolivianos tal vez por día, o sea, es barato viajar a Chile. Entonces, y además que nos transportamos solamente con nuestro carnet de identidad, con eso simplemente traspasamos, no necesitamos pasaporte. Los que tienen pasaporte obviamente lo utilizan. Entonces me costaba así, $15,000, ¿no? Dólares 17,000. Ese mismo vehículo, acá en Toyota en Bolivia, estaba $25,000. ¿Ya? $25,000. Los gastos de desaduanización que yo he pagado y todos los costos, ¿no? Flete, cama de transporte, porque un tráiler me lo ha transportado, ha llegado, he desaduanizado, he contratado una agencia despachante de aduanas, me la ha desaduanizado y más o menos me ha costado por este importe todos esos costos me ha costado un 55%, creo, un 55% adicional. Entonces, a ver, más. Eso ha ascendido más o menos a $7,700. Todo ese costo, pagar al transportista, pagar los gastos de desaduanización, etcétera, etcétera. Entonces, me ha costado un total a mí, me ha costado un total de 21,700, más o menos. Era o sea, nosotros no habíamos visto la posibilidad de que, porque pensábamos también que solamente se importaba vehículos de segunda mano, pero cuando hemos ido allá a la tienda de Toyota, vimos que también se podía importar vehículos de casa. Entonces, ¿me ha convenido importar o preferible es comprar acá? Importar. Importar. ¿No? Entonces, vean ese análisis cuando ustedes, no solamente en el ejercicio de la profesión, cuando estén en una empresa, también vean cuando ustedes tengan algo personal, vean cuál es el costo-beneficio y de dónde les conviene realizar una compra. Yo me ahorré esa vez $3,300 y al margen, en este caso, esta DIM antes denominado póliza, me ha servido para efectos del crédito fiscal por 151,032 que he declarado en mis facturas ante impuestos internos. Entonces, inclusive,
como me he beneficiado con el crédito fiscal, por el 13%, me he beneficiado, eso asciende esto. Inclusive el vehículo no me ha llegado a costar ni los 21.700, sino ¿cuánto? Porque tengo que el crédito es recuperado, he declarado, ¿no es cierto? Inclusive, entonces me ha llegado a costar 18.879. Entonces, ahí está la diferencia de comprar acá en nuestro medio o comprar en el eje central o comprar en el exterior. ¿Ya? Inclusive otra experiencia. Yo trabajaba al inicio de mi ejercicio profesional, hace unos 20 años atrás, en un laboratorio químico, donde donde realizábamos análisis ambientales y análisis de minerales. Entonces comprábamos los reactivos de acá de La Paz, de Cochabamba, donde nos costaba bastante y además que no nos entregaban oportunamente. Y mi gerente era un alemán y me dice, vamos a importar de Alemania estos reactivos, que eran de la línea Merck, y la línea Merck es alemana. Y yo tengo contactos allá porque no nos entregan oportunamente, nos perjudican dentro de los laboratorios y al margen de eso nos cobran a veces lo que ellos vean pertinente. Entonces realizamos la importación y comparé, por eso les decía en su momento que es importante determinar este costo unitario, comparé con lo que nos cobraban acá y realmente existía una diferencia grande. Entonces, todos estos aspectos y esos análisis nos sirven a nosotros en la toma de decisiones. No solamente nosotros como contadores tenemos que abocarnos a realizar estos meros cálculos y meros registros. Lo que nos interesa es analizar qué nos corresponde, qué nos conviene para generar mayor beneficio a la empresa, mayor utilidad y minimizar nuestros costos. ¿Está bien, jóvenes? No sé cómo ustedes... Ya, ustedes no sé, simplemente satisfagan sus camas en este caso, o en este caso no se satisfagan solamente con realizar las tareas de realizar el libro diario. Nosotros no somos meros registradores de libros diarios. Nosotros realizamos análisis. Y para ese análisis, hoy en día el mercado laboral están exigiendo a los contadores o están haciendo que los contadores sean administradores. Y nuestro campo laboral está llegando inclusive más allá, no solamente de ser meros registradores de libros diarios. No se conformen con eso. Sean analistas, vean oportunidades, analicen costo-beneficio. Muy bien, no sé si hay alguna consulta, con eso habríamos concluido el presente tema de la importación de materiales, que obviamente les va a servir como un modelo, no solamente para importar materiales, también para importar mercaderías, para importar vehículos, para importar una serie de cosas que se pueden realizar y traer del país vecino de Chile. ¿Alguna consulta, alguna duda, jóvenes? Vayamos a almorzar. ¿Algún comentario? No, Liz, todo se entendió. Muy Una interesante. consultita. Muy bien. Dice, ¿no te sí. podías traer en el necesitabas siempre que un carro te lo trajera? ¿No tú traer de aquí? No, en el transporte tiene que ser necesariamente una movilidad autorizada. Ustedes saben que también el Ministerio de Transporte otorga autorizaciones a ciertas empresas, tampoco todos están, digamos, pueden traerse, no, o sea, por decir, como dice la señorita, ¿podía traer yo el vehículo manejando, sí o no? No se puede realizar. Hay reglas que están establecidas dentro de esto de la importación de bienes. ¿Está bien? El ministerio autoriza. Por eso es que muchas transportadoras a veces tienen autorizaciones para transportar de Chile, de Argentina, de Uruguay, de todo lado. Y algunas transportistas solamente tienen autorizaciones para importar de Chile y todo eso. Entonces, eso están autorizados a través del Ministerio de Transporte. ¿Alguna otra consulta más? Ninguna, Lice. Ya, muy bien. Me alegra que hayan aprendido esto conmigo. Quería darles siempre a ustedes como contadores, porque cuando dicto en paralelo en algunos cursos como administración o ingeniería comercial, mucho a ellos no les implica, digamos, no les importa mucho estos temas. A ustedes sí les va a servir mucho dentro del ejercicio profesional. Den la relevancia y den la importancia que corresponde, porque dentro de poco ustedes también van a formar hogares y o muchos se han formado, les va a servir para el ejercicio profesional.
Y como alguna vez les dije, denle el valor correspondiente a la materia y a todas las materias, porque de esos conocimientos ustedes van a solventar un hogar, ¿ya? Muy buenos días, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Lisa. Gracias, Lixa. Hasta luego. Hasta luego.